Que te perdone yo, que te perdone como si yo fuera el santo cachón. Mira mi cara, ve, yo soy todo un hombre y no hay que andar repartiendo perdón. Esta es una de las canciones de los embajadores del vallenato y ese que acabo de mencionar es el coro. Y esa es la mentalidad que tiene el ser humano en cuanto al perdón y al perdón de una infidelidad, porque no debe ser para nada fácil el perdonar una infidelidad. Pero la Biblia nos habla también del perdón de una infidelidad mayor que la infidelidad que puede experimentar el ser humano. Y es la infidelidad que el ser humano, el hombre, ha tenido para con Dios, quien se lo ha dado todo. Y hoy quiero, en este día domingo, compartir con ustedes esta serie que venimos hablando acerca de Oseas. Me ha correspondido el capítulo 2 y en él se muestra el amor de Dios para con Israel, su pueblo. Dios tiene un profundo amor para con su pueblo. Y Dios ha perdonado a su pueblo muchas veces y en muchas ocasiones. La semana pasada, en el capítulo 1, vimos todo el panorama que se planteaba sobre la infidelidad. Y aquí, en el capítulo 2, Dios específicamente habla a su pueblo. Y le habla porque el pueblo ha cometido una falta y debe asumir las consecuencias. Pero en medio de todo eso Dios les da esperanza y les plantea un pacto. Y Dios habla al pueblo diciéndole que ellos han fallado, que han sido infieles con Él. Pero a pesar de eso, Dios va a propiciar un momento para que ellos puedan encontrarse con Él. Y finalmente Dios determina hacer un pacto con la creación y con su pueblo. De eso quiero hablarles este día domingo. Quiero invitarle a que ore conmigo para que podamos recibir la palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es poderosa y tu palabra nos da dirección en medio de las dificultades. Gracias por el ejemplo de tu palabra, por la enseñanza de tu palabra y por el mismo amor tuyo, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. El inmenso amor de Dios. Así sencillamente podríamos titular este pasaje. El inmenso amor de Dios. Y yo quiero que ustedes me acompañen con la lectura de algunos versículos y quiero invitarle que luego usted pueda leer todo el capítulo 2 allí en su casa para que usted pueda reflexionar más profundamente acerca de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y vamos a hablar de tres cosas: del juicio que Dios plantea, de la esperanza que Dios le da a su pueblo y del pacto que Él hace con ellos. Quiero hablarles en primer lugar entonces del juicio y lo encontramos en los versículos 2 al 13 del capítulo 2. Quiero que lean conmigo cómo en el capítulo 2 Dios le habla a este pueblo acerca de su infidelidad. Lean conmigo versículo 2 al 3. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ese es el juicio que Dios está haciendo al pueblo. Ahora, es necesario entender que Dios, porque es justo, debe ejercer justicia con aquel que ha quebrantado su palabra. Y esto es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Pero allí la denuncia básicamente es la infidelidad. El juicio, que es lo primero que vemos, viene por la infidelidad del pueblo de Israel y es lo que plantea Oseas en estos versículos. En los versículos siguientes, del 4 al 8, dice que Él la va a abandonar. Dice que no va a tener más misericordia de Él, del pueblo, de la nación, de ella como esposa. Este lenguaje figurado que usa Oseas para hablar al pueblo también es un lenguaje poético. En este pasaje hay mucha poesía y esa poesía expresa el amor de Dios por su pueblo, pero denuncia la infidelidad y el abandono que Dios le va a colocar a ella. Dios la va a abandonar porque ha sido infiel.
Básicamente, ese abandono radica no tanto en la intención de Dios, sino en la actitud de la mujer, de la nación, que decide irse y dejar a Dios. Por lo tanto, Dios la deja a su merced, a su suerte. Y el versículo 9 al 13, en ese juicio, dice así: por tanto, el versículo 9, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Eso que dice Dios que hará con la nación, figuradamente, lo que quiere decir es que Dios la pondrá en vergüenza, la dejará exhibida ante el mundo, la dejará exhibida ante sus amantes. Cuando habla de amantes, se refiere a otras naciones y a otros dioses que ellos buscaron en su idolatría. De esto se habló la semana pasada. Y básicamente esa vergüenza radica en que Dios va a dejarlos solos en el mundo sin su compañía. Por lo tanto, va a quedar en vergüenza. La vergüenza en la cultura judía era algo muy detestable. Nadie quería pasar por vergüenza. Y Dios le dice: serás avergonzada, como Adán y Eva fueron avergonzados cuando se descubrió su pecado. La vergüenza es consecuencia del pecado. Cuando pecamos, quedamos en vergüenza. Y no solamente nosotros quedamos en vergüenza, dejamos en vergüenza a nuestro Dios, que nos ha dado tanto de su amor. Así que en esta primera sección vemos el juicio, cómo por la infidelidad del pueblo Dios la ha dejado a su merced, la ha abandonado, y ahora ellos están en absoluta vergüenza. Algo similar pasa con las naciones de la tierra y con muchas personas. Dios les ha dado una vida amorosa y tierna, pero ellos han decidido amar a otros dioses. ¿Y qué es otros dioses? Básicamente es cuando se le da un primer lugar en el corazón a otro que no es Dios. Y tú le puedes estar dando tu primer lugar al alcohol, a las drogas, a la infidelidad. Puedes estar dándole el primer lugar a la pornografía. Puedes estar dándole el primer lugar a cualquier cosa que viene para apartarte de Dios. Y tú le das el corazón a eso y desplazas a Dios. Dios está diciendo que tú eres un infiel, que lo has dejado, y por eso muchas veces estás en vergüenza. Pero también en este capítulo podemos observar que hay esperanza, y esa es la buena noticia. Todos hemos pecado. No hay uno santo por sí solo. Todo ser humano, hombre o mujer, necesita del amor de Dios. Todos hemos pecado. Y por eso Dios extiende su mano y su misericordia. Y en estos versículos Dios expresa amor para el pueblo de Israel. Veamos desde el versículo 14 al 17. Dios muestra un amor intencional. Y miren lo que hace Dios. Versículo 14. Yo quiero que usted lea conmigo. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Recuerden que está hablando figuradamente. Cuando dice yo la atraeré, la llevaré y hablaré con ella, está hablando de la nación de Israel. Y todo esto, ¿dónde sucede? Observe el versículo 14. Esto sucede en el desierto. La atraeré, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto, en la vida del pueblo de Israel, era un lugar donde Dios les había permitido entrar para ser procesados. Y Dios dice que va a preparar un desierto específico para atraerle, para llevarle, para hablarle a su corazón. Qué hermoso el versículo 14. Dios permite desiertos porque a través de ellos nos atrae.
y nos lleva y nos habla el corazón. Quizás esta situación que ha surgido por una u otra razón. Se habla de muchas cosas por las cuales estamos atravesando este tema de la pandemia. Pero Dios lo permite en su soberanía y lo usa a favor de los que ama para, en medio de este desierto, atraerte, llevarte y hablarte al corazón. Dios te está hablando al corazón. A través de esto Él hace que muchos que estaban alejados vuelvan, que muchos que no pensaban en Dios piensen ahora en Dios. Así hace Dios con la nación de Israel. Así hizo Él en la antigüedad y así hace con nosotros. Y así hace contigo, que en medio de esta situación te está hablando al corazón para que recapacites y vuelvas a ser una persona fiel a Dios. Y si nunca has buscado a Dios, lo busques. Por eso Dios permite estas circunstancias. Así que Dios en su amor intencional la trae, la lleva y le habla al corazón. Observe los verbos. La traeré, la llevaré y le hablaré al corazón. Es lo que Dios hace con la nación de Israel. Y es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero el versículo 15, observe muy cuidadosamente este detalle. Quiero que usted lea conmigo. 2:15 dice: y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Observe, y le daré sus viñas desde allí. Desde un lugar como el desierto, Dios promete que les daría allí viñas. Es decir, en medio de la dificultad, Dios les da una palabra de esperanza y les dice, después que te hable el corazón, toque tu corazón, yo voy a bendecir tu vida y te voy a ayudar. Pero tienes que estar a cuentas conmigo. Debes estar a cuentas conmigo. Y observe lo que dice. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor por puerta de esperanza. Para los conocedores de la Biblia, el valle de Acor fue el lugar donde Acán y su familia fueron apedreados por tomar de lo que era maldito o anatema. No podían haber tomado lo que tomaron y cerca de Jericó ellos murieron en el valle de Acor, Acán y toda su familia. Observe lo que está diciendo. Este pueblo sabe históricamente qué pasó en el valle de Acor. En el valle de Acor hubo lloro y lamento por lo que pasó con Acán, un hombre que en un momento se volvió infiel. Por un instante tomó algo que no debía, él y su familia, y esa infidelidad la pagó cara. Pero Dios le está diciendo a este pueblo de Israel que allí en ese valle de Acor, donde hay una historia triste, habrá esperanza. Que en medio de los valles difíciles hay esperanza. Acor significa en hebreo angustia, dificultad. Y es allí en ese valle de Acor, el valle de la angustia, el valle de la dificultad, que Dios les dice a ellos, habrá esperanza. Habrá esperanza. Para usted que me escucha, habrá esperanza en medio del valle de la dificultad, en medio del valle de la angustia. Y dice que habrá canto. Y todo esto que Dios dice en esperanza que hará llevándolos al desierto y cambiando la dificultad en canto, todo esto tiene un propósito. El versículo 16 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamaréis Ichi, y nunca más me llamarás Baali. Ichi significa esposo. Es decir, Dios dice, después de que pases por este proceso, entenderás que yo soy tu esposo. Hablando figuradamente, dice Dios. Y ya no me llamarás más Baali. Baali, hablando de Baal. Baal era el ídolo que adoraban los israelitas en el norte. Baal, para muchos cananeos, para muchos hombres de ese tiempo, Baal era el dios de la fertilidad, el que les proveía, el que hacía llover. Baal era el que les daba la lluvia según el imaginario de muchos hombres. Y muchos judíos creían así, pero se olvidaban que Dios era el que los sustentaba siempre.
Dios, a través del desierto, hablándole al corazón y convirtiendo el valle de la angustia y de la dificultad en esperanza, Dios iba a cambiar la visión de idolatría del corazón. Y es por eso que estos días de reflexión, de pandemia, de crisis, de angustia, tienen un propósito de Dios y es sacar los ídolos de nuestro corazón. Y no me refiero solo a imágenes hechas de manos de hombres. Me refiero a la idolatría por muchas cosas, como el deporte, como el entretenimiento. Ahora estamos entendiendo que hay cosas más importantes que el entretenimiento y el deporte. Que hay cosas más importantes en la vida. Y esas dificultades son permitidas por Dios para enseñarnos a amar y a depender de Él. Pero finalmente, en los versículos 18 al 23 se nos habla de lo tercero, que es el pacto. Ya hemos hablado del juicio, la esperanza, y lo tercero es el pacto. Versículo 18 al 23. Y el versículo 18 dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Sigue: y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Mire la expresión tan linda con la que termina el versículo 18 cuando dice: y te haré dormir segura. Y te haré dormir segura. Cuando la Biblia dice que Dios va a hacer pacto con los animales, con el campo, con las aves del cielo, involucra su creación. Le está dando esperanza al pueblo de Israel de que Dios va a entrar en pacto con su creación. Y si Dios entra en pacto con su creación, ellos podrán dormir seguros. Esperamos el día glorioso en que el Señor Jesucristo vuelve por segunda vez y confirmará el pacto con la tierra, y nosotros podremos dormir seguros. Pero ahora podemos dormir seguros y confiados porque Dios nos ayuda, Dios es nuestra fortaleza, Él está a favor nuestro. El versículo 19 al 21 se muestra el amoroso Dios con su pueblo. El amor de Dios que dice: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás que yo soy Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán Jezreel. Jezreel, habíamos visto, significa Dios siembra. Y lo que Dios dice es que va a sembrar a su pueblo. Versículo 23 lo confirma y va terminando esta porción con el versículo 23. Dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhama y diré a Lohami: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Aquí se confirma el pacto. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, un pacto se establecía entre un señor y sus vasallos, entre un señor y sus súbditos. Cuando una nación conquistaba a otra, si la nación conquistada entraba en pacto con el señor que la conquistaba, ellas debían hacer todo lo que su señor les decía. Ese pacto es un pacto que en la antigüedad se conoce como un pacto señor-vasallo, que se hacía no entre dos pares, sino entre un señor y sus súbditos. Y esta es la imagen con la que termina el pasaje del capítulo 2, diciendo: ustedes entrarán en pacto conmigo, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Eso significaba que el señor que conquistaba la nación se hacía responsable de los conquistados, de los súbditos. Él les proveía todo y los protegía de otros enemigos. Así que Dios termina diciéndoles: entraré en pacto con ustedes. Aunque han sido infieles,
aunque me han abandonado, yo entraré en pacto con ustedes. Este capítulo 2 nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo y su obra. Nos recuerda que Cristo el Señor, a pesar de que hemos sido infieles, incondicionalmente, Dios mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, que a pesar de que éramos pecadores, Él murió por nosotros. Él no murió por unos pocos, Él murió por la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amoroso Dios sigue hoy acercándose a nosotros, a pesar de que no nos acordamos de Él muchas veces en los momentos agradables y tranquilos de la vida, que hemos olvidado a Dios y nos hemos alejado de Él, que nos hemos burlado, hemos hecho burla de las cosas de Dios, de su palabra, del amor que Dios tiene por nosotros, que hemos desdibujado a Dios con nuestros actos, con nuestros hechos. Pero Dios nos llama hoy para que volvamos a Él, a Cristo, quien nos ama con amor eterno, quien se entregó por nosotros a pesar que nosotros no éramos fieles. Cristo murió por nosotros para que nosotros en Él podamos tener vida. Cristo te ama. Cristo es incondicional y Él, como el Dios que nos refleja Oseas, Cristo mismo tomó la forma de hombre, siendo Dios, tomó la forma de hombre y vino a buscar a esa amada persona, a esa amada nación, a ti y a mí, para mostrarnos en la cruz su amor, cómo Él se entregó para que el valle de la dificultad, para que el valle de la angustia fueran tornados en un valle de esperanza. Hoy te bendigo con la esperanza del cielo. Hoy te bendigo con la esperanza del Señor Jesucristo. Hay esperanza para ti. Eres amado, amada de Dios. Bendiciones.